Y hoy no vamos a hablar de ningún proyecto científico en concreto, sino que ponemos la mirada en el mundo de la ciencia y en femenino, porque hablamos de científicas ilustradas y lo hacemos de la mano ya de nuestras dos invitadas, Marusa Arana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también con Marisol Aymerich, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Marusa es la coordinadora, ¿no?, de excelencia e innovación, ¿no?, de Aditec, y Marisol es catedrática de bioquímica, si no lo digo mal, de la Universidad de Navarra y directora del máster, que he perdido ahora mismo el nombre del programa, pero si me lo puedes recordar. Máster en investigación biomédica. Del máster de investigación biomédica de la Universidad de Navarra. Sí. Vamos a hablar de Científicas Ilustradas, que es ese proyecto que se inició casi hace un año, bueno, un año ya, con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la ciencia. Si os parece, estuvimos el viernes en esa presentación, estuvimos las tres. Si os parece, recordamos cómo fue esa crónica. Un diálogo entre ciencia y arte es lo que pretende el proyecto Científicas Ilustradas. Comenzó hace justo un año con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y 12 meses después se materializa en esta exposición en Baluarte, que pone en valor la ciencia en femenino. Esta iniciativa nació claramente con la idea de visibilizar y rendir de verdad homenaje a la gente, a las mujeres científicas e investigadoras. La ciencia, la tecnología, la innovación tienen que ser igualitarias y seguras. La ciencia o es diversa o no es ciencia. La atracción hacia las carreras la atracción hacia la ciencia de las futuras generaciones, de las futuras mujeres, que ahora son niñas y adolescentes, mediante el reflejo de sus líderes, el reflejo de alguien en quien verse de mayor. Referentes como Edurne, investigadora del CSIC, que observa la interpretación que Miren hizo de ella y de su trabajo en esta ilustración. Fue muy interesante, nos compenetramos muy bien, te quiero decir, vivimos en dos mundos muy distintos, pero yo creo que nuestro día a día al final es muy parecido, tenemos la misma ilusión por nuestro trabajo, el mismo interés o ganas de aprender. Entonces realmente nos pegamos toda una mañana recorriendo mi trabajo, enseñándole las distintas cosas, pero fue mucho más sencillo de lo que yo creo que las dos nos habíamos planificado. Hubo realmente mucho feeling, mucha compenetración. Ha sido un reto complicado, pero también ha sido bonito ver cómo al final el trabajo de las científicas y el de las ilustradoras, yo me he sentido muy identificada, ¿no?, con el proceso de Edurne en este caso. Ha expresado lo que queríamos, porque nosotros nos sentimos como poco frente al mundo que nos rodea, y tenemos una planta muy grande, es decir, una naturaleza amplia, y nosotros no somos nada frente a ello. Un diálogo entre dos mundos a priori tan diferentes pero tan iguales, unidos por la pasión y la emoción, que son nexos de unión entre ciencia y arte. También plasmar un poco la emoción, ¿no?, que creo que Edurne siente con su trabajo y que yo siento con el mío. 11 ilustraciones de 14 referentes, 14 científicas navarras retratadas y reinterpretadas por 11 ilustradoras que ponen en valor la importancia del papel de la mujer en el mundo en general y la ciencia en particular. Hablábamos de ese diálogo entre ciencia, innovación, tecnología y arte. Marusa, ¿cómo surge este proyecto de Científicas Ilustradas? Ya un año con él. Sí, bueno, de hecho, desde que empezamos a concebirlo aún más, y surge precisamente porque nos estrujamos mucho el cerebro en Aditec para trasladar la complejidad de la ciencia de una forma no solo entendible, sino también muy atractiva para la sociedad, para que no sientan que el sistema navarro de I+D+I, el SINAI, sea algo etéreo, muy lejano, ¿no?, y muy etéreo. Entonces, esta fue un mix precioso entre arte y ciencia. Hemos visto ya unas pinceladas en el vídeo de la inauguración del pasado viernes, día 10 de febrero, pero ¿qué nos podemos encontrar en esta exposición, en estos diálogos visuales? Pues en esta exposición, que invitamos a todo el mundo a visitarla en Baluarte, verán 11 obras de arte, 11 ilustraciones, que cada una de ellas es una pieza original hecha específicamente para este proyecto de Aditec, que tiene por supuesto el apoyo del Gobierno de Navarra y también la colaboración del Instituto Navarro para la Igualdad. Y en estas 11 ilustraciones, cada una es muy diferente, porque cada científica y cada ilustradora ha llevado a ese diálogo sus estilos, sus proyectos, sus carreras científicas, y en ese diálogo
surgió estas ilustraciones. Además también la pieza central del proyecto, que es la obra de Leire Urbelts, la artista navarra, que desarrolló una escultura, un conjunto escultórico que acompaña siempre a estas 11 ilustraciones. Pues eso podemos ver en la exposición, pero también podemos ver pues, la reinterpretación, ¿no? La ilustración que ha hecho una artista gráfica de Marisol. ¿Cómo fue ese diálogo entre la artista gráfica? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? De intentar explicar tu trabajo para que luego se plasme pues, en esa ilustración que podemos ver en tonos azules, se te ve en el laboratorio? Sí, pues yo cuando hablé con Rebeca fue una reunión por Zoom, porque yo estaba en Madrid, y te hace siempre, cuando te invitan a participar en este proyecto, te imaginas cómo tú reflejarías esa ilustración, y cuando nos pusimos a hablar, lo primero que me sorprendió es que ella era bióloga y tenía ese grado, y enseguida fue muy fácil explicarle todo lo que yo había pensado, cómo le explico a ella mi trabajo. Fue facilísimo, enseguida lo captó y me dijo, sí, creo que pensamos lo mismo, y le conté lo que hacíamos. Y yo creo que nuestro nexo de unión fue la creatividad. A mí me parece que todos los proyectos científicos necesitan, para ser originales, creatividad, y ella ha sabido plasmar esa idea, yo creo que muy bonita, saliendo, ¿no? Del microscopio, todas esas imágenes de neuronas, de células, ¿no? Yo le decía que me inspiro mucho cuando miro el cerebro en el microscopio. Porque es una ilustración, bueno, tu trabajo se dedica a la neurociencia, ¿no? Investigas investigaciones preclínicas sobre Parkinson. Sí. Entonces, igual, bueno, ella era bióloga, pero trasladar eso, ¿no? Al arte, trasladar eso, todo eso, tu trabajo, y luego verlo, ¿ha cumplido las expectativas? Sí, con creces me encanta, el dibujo me encanta, refleja muy bien lo que hablamos y el proyecto en sí. ¿Habías tenido alguna vez alguna incursión, alguna relación con el arte? No, yo personalmente no, a mí me gusta pintar y me gusta la pintura, pero no, nunca, relacionada con el trabajo, nunca. Destacáis, ¿no? Edurne, también veíamos en el vídeo que destacaba sobre todo pues que en la ciencia y el arte pues es el sentimiento, ¿no? Es la pasión que ponen tanto investigadoras como las dibujantes como las artistas gráficas sobre su trabajo. Marusa, ¿lo habéis sentido también así desde Aditec? Totalmente, porque esa pasión mutua ha reflejado, o sea, ha hecho que los diálogos fueran muy fáciles y que luego las obras, ese resultado que se ve en la exposición sea tan espectacular. También porque no solo la creatividad y la pasión, sino la curiosidad de los dos mundos, de querer conocer, de querer acercarse, queda bien plasmada, y también lo precioso es que son muy diferentes esas 11 ilustraciones y la pieza escultórica, aunque dices, todo es ciencia, sí, todo es ciencia, pero por ejemplo en la obra de Marisol es bastante, como expresaba ella misma, refleja muy bien ese proyecto. Luego hay ilustraciones que son mucho más metafóricas, basadas en ideas de proyecto, ¿no? Pero que más que explicar tanto evocan más, entonces bueno, es un recorrido visual muy interesante. ¿Qué conclusiones sacáis de este proyecto desde Aditec? Conclusiones, que las científicas que hemos intentado mostrar ese liderazgo femenino del Sistema Navarro y D+D+I, las científicas están contentísimas, así nos lo hicieron saber el viernes cuando nos juntamos todos para inaugurar la exposición. Es un trabajo colaborativo de muchas entidades, muchos cerebros y muchas ganas de hacer las cosas bien, y eso siempre es reconfortante y satisfactorio. Un proyecto, el de Científicas Ilustradas, ¿no? Que pone en valor el papel de la mujer, de la ciencia en femenino. No sé si Marisol, como mujer investigadora, ha sentido igual que está un poco desnostado el papel de la mujer en la ciencia, o eso ya es una cosa del pasado y vamos evolucionando, y sí que podéis ser un referente para futuras estudiantes, futuras niñas que se quieren dedicar a este sector. O sea, yo no creo que esté ya solucionado ni por casualidad, o sea, yo creo que sigue siendo un reto pendiente. Las mujeres se van quedando en el camino y tenemos que poner los medios necesarios para que las mujeres puedan liderar la ciencia, como hay tantísimas mujeres que empiezan carreras científicas, ¿no? Que lleguen también más lejos. Hablaba también el consejero Cigudosa, hemos podido ver en el vídeo, que decía la ciencia se trabaja en femenino, se trabaja en la diversidad, o no es una buena ciencia. ¿Estáis de acuerdo también con esa afirmación?
Absolutamente, porque al fin y al cabo la buena ciencia, la excelencia en ciencia significa observar bien lo que te rodea y establecer una investigación correcta. Entonces tienes que tener en consideración muchísimas variables para que ese resultado refleje, en caso de salud, por ejemplo, en todas las investigaciones de salud, para que sea positivo y beneficioso tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, todo desde el principio, en las hipótesis de los proyectos, se tiene que empezar a hacer con una mirada más amplia y más excelente. Bueno, los datos están ahí, hablamos antes también con Marisol, tengo aquí datos que solo un 7,6% de los referentes científicos incluidos en los libros de texto de la ESO son mujeres, según un estudio de la Universidad Complutense y de la Universidad de Valencia. ¿Qué podemos hacer para que los referentes femeninos estén en los libros de texto, estén en los planes de estudio y las niñas y las chicas jóvenes que se quieren dedicar a ello pues puedan tener un referente en el que mirarse, iniciativas como Científicas Ilustradas, ¿no?, que hemos visto durante todo el año las marquesinas y por diferentes puntos de la ciudad, pues esas ilustraciones que nos hacían reflexionar y pensar. No sé qué otras iniciativas podéis llevar a cabo o se pueden llevar a cabo. Pues por una parte está toda esta labor de divulgar y acercar con referentes femeninos para toda la sociedad, pero también las propias entidades que hacen ciencia deben fomentar y ayudar que esas mujeres que empiezan, ¿no?, desde la base investigadora, que vayan progresando y que si observan que se van quedando atrás en el camino, pues habrá que poner medidas para corregir esa falta de representación, porque es verdad, como comentaba Marisol, que poco a poco, ¿no?, se van perdiendo en la carrera investigadora y por eso apelamos también a la responsabilidad de las entidades, así como de las empresas en general, de no perder talento. Al final se trata de que el 50% del talento en todos los sentidos está en el 50% que somos mujeres, entonces, bueno, aprovechar ese talento. Como Marisol, ¿cómo se siente al ser protagonista de esta ilustración y que en el mes de agosto, que es cuando salió la tuya, te podías ver por las marquesinas de los autobuses o en diferentes puntos de la ciudad? ¿Da un poco de vértigo? Un poco sí, yo soy muy tímida y me abruma un poco, sinceramente, pero luego me he dado cuenta, es como que lo superas. Yo creo que, y esto es algo que nos pasa mucho a las mujeres, que estamos más acostumbradas a estar en nuestro laboratorio, encerradas, nos cuesta mucho salir fuera. Y luego cuando participas en este tipo de iniciativas dices, qué bien, qué suerte he tenido de poder participar en esto, y ves que ha sido muy bien recibida pues, por parte de la gente que te conoce y mucho más allá, no de primer grado, sino de segundo o tercer grado, de gente que te dice, ¿no?, cosas muy bonitas. Además la ilustración es preciosa, imagino que la tendrás en casa en algún lugar visible porque es muy bonita. En casa nos han regalado el otro día en Aditec, nos han regalado el póster en pequeño y lo he puesto en mi despacho, para tenerlo ahí presente. Un buen lugar sí, para tenerlo. Marusa, una exposición itinerante, ¿dónde la vamos a poder ver brevemente? Pues brevemente, después de Pamplona, pasará en marzo a Tudela. Próximamente os anunciaremos dónde, es el Museo Muñoz Sola, pero os diremos las fechas y luego posteriormente también queremos que vaya a Estella y a otras localidades, así que durante el 23 estará itinerante. Pues una buena cita para poder ver esta exposición Científicas Ilustradas en diferentes ciudades de nuestra comunidad. Marusa Arana, responsable de Excelencia y Divulgación de I+D Madrid de Aditec, muchas gracias. Y Marisol Aymerich, ahora sí, catedrática del Departamento de Bioquímica y Genética y directora del Máster de Investigación Biomédica de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.